vas a encontrar un tesoro en hacer amigos en la iglesia que caminan la vida de fe junto a ti, pero también vas a poder encontrar posibles problemas porque estás relacionándote con personas imperfectas. Toleramos y nos toleran. Todos tenemos fallas. Entonces, hoy continuamos con el siguiente versículo de Tesalonicenses, que nos habla de la necesidad de amonestar, animar, apoya y sé paciente. Amonesta, anima, apoya y sé paciente. Muy bienvenidos, sobre todo aquellos que tienen poco tiempo o que es la primera, segunda, tercera vez en Iglesia Vida. Quiero que sepan que esta es una iglesia en la que puedes crecer, puedes integrarte, puedes echar raíces en Cristo Jesús, y estamos siempre para contestar preguntas, ayudarles si tienes cualquier duda. Muy bien, pues estamos viendo la carta a los tesalonicenses en medio de predicaciones que hemos dado. Ya tenemos algunos meses, ya más de un año. Esta iglesia, se ve que Pablo llega a Tesalónica, una ciudad griega. Hay algunas fotos de Tesalónica muy bonitas, que ojalá el Señor me permita algún día viajar y conocer estos lugares donde el apóstol Pablo viajó, donde surgieron las primeras iglesias. Y en Tesalónica surge esta iglesia en medio de la sinagoga judía. Llega Pablo. Recuerden que Pablo es una persona que no creía en Cristo, que pensaba que el cristianismo era falso. Él era muy religioso en el judaísmo y pensaba que Jesús no era el Mesías, hasta que tuvo un encuentro con Jesús que lo tiró al piso, que quedó cegado, y que Dios envió a un discípulo que se llamaba Ananías y oró por él. Y Pablo tuvo un momento de confrontarse con Jesús, de estudiar las Escrituras y darse cuenta que el Jesús que él predicaba era el Mesías de Israel y estaba peleando contra Dios. Se humilló delante de Dios y se volvió un gran predicador del Evangelio. Llega a Tesalónica, predica la palabra de Dios. Los judíos le arman un alboroto, y eso sucede cuando alguien viene a Cristo por primera vez en una familia. Eso causa shock. Mi madre venía del judaísmo, de no creer que Jesucristo era el Mesías. Mis abuelos estaban en Alemania en la época en que Hitler exterminó a 6 millones de judíos, un hombre de verdad guiado totalmente por Satanás, diabólico, que mató a familias enteras. Mis abuelos lograron huir apenas en el último barco que logró escapar con judíos, llegaron a Argentina. Cuando mi mamá oyó de Jesús, ella dijo, no, yo no quiero nada que ver con este Jesús, yo tengo mi religión, el judaísmo, yo sé que los cristianos nos han perseguido, no tengo nada que ver. Y le mostraron con las Escrituras, en la palabra de Dios, de que Jesús es el Mesías. Mi madre tuvo un tiempo de búsqueda profunda de Dios hasta que entregó su vida a Cristo Jesús en San Diego, California, y la corrieron de la casa donde ella estaba. Mi papá también, mi papá muy católico, él iba a diario a misa. Imagínate lo que es todos los días ir a misa, o casi todos los días durante 10 años de tu vida. Él veía cualquier tratado cristiano, evangelístico, y lo tiraba a la basura o lo rompía, decía estas sectas protestantes, ¿no? Hasta que mi papá tuvo un encuentro con Cristo. Alguien le dijo, si tú murieras hoy, ¿a dónde iría su alma? Una pregunta que todos debemos hacernos y que la Biblia nos responde, que Jesús vino para darnos vida, que dio su vida en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en la obra de Dios hecha en Jesús y se arrepienta de sus pecados pueda ser reconciliado con Dios, ser perdonado y tener vida eterna. Y eso es la labor de la iglesia de Jesús, de ir a anunciar al mundo lo que Cristo hizo. Mi papá también lo rechazaron, también se enojó mucho su familia. Él había estudiado con jesuitas, con maristas, y a Pablo le pasó lo mismo, y a la iglesia de Tesalónica le pasó lo mismo, como vamos a ver ahorita en la carta, porque habían pasado sufrimiento y rechazo de su familia y de la sociedad. Entonces no te desanimes. La Biblia dice de Jesús que eres bienaventurado cuando tu familia o tus amigos se burlen de ti por ser cristiano, porque dice que así persiguieron a los profetas que anunciaban el mensaje de Dios antes de nosotros, y dice que somos bienaventurados y que tenemos galardón en los cielos. Los cristianos no somos tontos, los cristianos somos personas honestas que nos damos cuenta, claro, los buenos cristianos, ¿no? Personas honestas que nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios y analizamos lo que Cristo ofrece y lo que el mundo nos da, y nos damos cuenta que lo que el mundo nos da no se compara con lo que Cristo te da.
porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia, para perdonarte, para traer paz a tu vida, para comenzar una relación de la mano de Dios. Y esto es lo que hacemos en Iglesia Vida, y esto es lo que haces cada domingo que viene, ser equipado en la palabra de Dios para vivir tu vida cristiana allá afuera, para hacer luz, dejar la luz de Cristo brillar. Y estábamos viendo la semana pasada este pasaje de Tesalonicenses, versículo 2 en el capítulo 5, dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Y, o sea, que los valoremos, porque lo que nos están dando es dando una guía de parte de Dios para tener paz. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido consuelo y confort de parte de Dios a través de su palabra en algún domingo que vinimos a la iglesia o en tu grupo de vida en el que asististe y abriste la escritura y compartimos nuestras luchas, lo que Dios ha hecho en nosotros? ¿Cuántos de ustedes a través de un estudio bíblico o una predicación Dios habló a tu vida y te fortaleció? Levanta la mano. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido corrección de parte de Dios en algún área que quizás estábamos con el orgullo hasta el techo, sin amarnos, sin pedirnos perdón en la familia o en el matrimonio o con nuestros hijos, y escuchamos la palabra de Dios, escuchamos un estudio bíblico en el que éramos parte y Dios habló a nuestro corazón y con la ayuda de Dios hemos comenzado a hacer cambios? ¿Cuántos? Amén, gloria a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios hace, y por eso dice Dios que reconozcamos a aquellos que tienen la labor de enseñarnos la palabra y de que sirven y trabajan entre nosotros, y vimos que es un trabajo motivado por el amor en el que le damos a Dios porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero, y le damos al Señor nuestra vida porque sabemos que allí crecemos, que allí somos moldeados en el taller del alfarero que es nuestro Señor, que cuando tú le dices a Dios: te voy a servir, Señor, aunque no me considero digno, a través de eso Dios trabaja en tu corazón y dices: ay, voy a preparar el estudio que tengo que darle a mis vecinas, a mis hijos, a mi familia. Tenemos algunos hermanos en la iglesia que se están reuniendo por Zoom con familiares en Guatemala, en otros lugares, y lo que están recibiendo en los estudios de Iglesia Vida lo están dando a su familia. Y dices: me van a preguntar y me voy a equipar y a ver qué dice el pasaje. ¡Ay, qué precioso eres, Señor! Esta verdad la necesito en mi vida. Y cuando tú estás dispuesto, Dios trabaja en ti. Entonces la Biblia nos dice que trabajamos para Dios por amor, y la Biblia nos insta a seguir haciéndolo y a reconocer a los que hacen. Y dice que los tengamos en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Y luego nos dice que vivamos en paz unos con otros. ¿Sabes por qué? Porque donde quiera que hay personas distintas a nosotros, tarde o temprano puede haber malentendidos. ¿No nos ha pasado a todos en amistades que tienes, que hay una familia, un amigo que empiezas a salir con ellos, empiezan a juntar a comer, al rato te invito a mi casa, te invito a un cumpleaños, y empieza a profundizarse la amistad y dices: qué agradable pasamos tiempo con esta familia? Y de repente sale un malentendido de la nada, ¿no? Hasta puede ser una foto en Facebook de una fiesta de cumpleaños que la amiga dice: se juntó con sus amigas y no me invitó. No que yo era tan amiga, pues ahora yo no le invito a mi cumpleaños y me voy a hacer la desentendida y no le voy a responder. Y somos seres tan sensibles a nuestras emociones que a veces rompemos buenas amistades por inmadureces o por no hablar las cosas, y tiramos a la basura las buenas relaciones que tuvimos a la primera que encontramos un obstáculo. Y por eso dice la Biblia que vivamos en paz unos con otros, sabiendo que cuando la iglesia sirve, cuando te conectas en un grupo de vida, vas a encontrar un tesoro en hacer amigos en la iglesia que caminan la vida de fe junto a ti, pero también vas a poder encontrar posibles problemas porque estás relacionándote con personas imperfectas, con personas inmaduras, con personas que a veces cojean de una pierna o de la otra o tienen alguna falla, ¿cierto? Todos tenemos fallas, toleramos y nos toleran. Entonces, hoy continuamos con el siguiente versículo de Tesalonicenses, que nos habla de la necesidad de amonestar, animar, apoya y sé paciente. A ver, repite conmigo esto: amonesta, anima, apoya y sé paciente. Ok, muy bien. Amonesta, anima, apoya y sé paciente. Dice el versículo 14. Les confieso que este versículo para mí me inspira mucho como pastor, porque es una gran responsabilidad la que Dios nos da a todos los que servimos, y es un privilegio servirles a ustedes. Les servimos con amor, y la intención de que Cristo
sea glorificado en la vida de cada uno de ustedes y que experimenten el poder de Dios en sus vidas, porque Cristo de verdad transforma, de verdad llena la vida, de verdad nos da propósito. Hablaba con Fernando esta semana, que es coordinador de grupos de vida de Iglesia Vida. Estamos planeando sobre el ministerio y me decía, es que sí, pastor, de verdad. Me decía, yo veo la diferencia que Dios hace en esos grupos. Quizá algunos han dicho que no tienen tiempo de conectarse, entiendo que las vidas son muy ocupadas, pero es que de verdad es algo que hace una diferencia, que cuando alguien se conecta a crecer y abre la palabra de Dios y se conecta con otros creyentes, Dios obra en nuestros corazones y Dios mejora nuestras vidas y nos libra de tantas malas decisiones o de dolor. Y por eso yo creo en este ministerio y quiero que Dios bendiga el ministerio de grupos de vida de Iglesia Vida. Le dije amén, me encantó esa respuesta que me compartió nuestro hermano Fernando. Bueno, dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados. A ver, ¿cuántos de ustedes aquí son indisciplinados? No, no es cierto. ¿Cuántos de ustedes son indisciplinados? Dice, amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Eso dice la Escritura. A mí me encanta este versículo como pastor porque digo, ¿cuál es mi labor como pastor? Bueno, además de equipar a los santos para la obra del ministerio, como dice Efesios 4:11 y 12, es amonestar a los indisciplinados, animar a los desalentados, sostener a los débiles. Y Señor, es difícil trabajar con la gente porque la gente es imperfecta, somos imperfectos, batallamos con el pecado, necesitamos madurar porque a veces nos comportamos como niños inmaduros. Señor, necesitamos tu paciencia. Tú nos ordenas ser paciente con los defectos de todas las personas, porque también ellos son pacientes con nuestros defectos. Dice Efesios 4:12 que Dios puso pastores y maestros en iglesia. ¿Con qué propósito, iglesia? A fin de capacitar, hacerte capaz a ti que estás sentado en la banca oyendo este mensaje ahorita. Dios te quiere capacitar. Dios te quiere capacitar. No me gusta mucho hacer este tipo de cosas, pero es bueno para reflexionarlo. Repite en tu lugar, Dios me quiere capacitar. Así es, porque es la verdad, Dios te quiere capacitar. Y dice que ¿para qué te quiere capacitar? Significa que Dios te quiere hacer capaz, significa que ahora quizá no eres capaz o totalmente capaz o te sientes incapaz, pero Dios no está buscando a los capacitados, sino está buscando a los que están dispuestos. Y si estás dispuesto, Dios puede hacer cosas grandes para su gloria a través de tu vida. Entonces dice capacitar a los santos, al pueblo de Dios, para la obra de servicio. La Biblia nos dice que el ministerio, el servir, la palabra ministerio pensamos en un pastor, en un sacerdote, en un obispo. No, el ministerio viene de ministerium en latín, que diaconía en griego, los diáconos son los que sirven. La palabra es el ministerio de servicio. Dios nos llama a servir. ¿Qué significa servir? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo animarte? ¿Cómo puedo tenerte en mis oraciones? Me importas porque a Dios le importas. Entonces es edificar unos a otros, edificando el cuerpo de Cristo. La Biblia nos dice que nosotros utiliza la analogía del cuerpo, que así como en un cuerpo tenemos el dedo meñique, la mano, tenemos el codo, los hombros, que todo nuestro cuerpo, los órganos internos del pulmón, para respirar, para oxigenar la sangre, el corazón que bombea sangre, los riñones que purifican, todo nuestro cuerpo es una unidad que está compuesta de distintas funciones. Y la Biblia dice que así la iglesia son muchas personas redimidas o rescatadas por Dios de todo pueblo, lengua y nación y etnia, que estamos unidos en Cristo porque Cristo dio su vida por nosotros y que tenemos una carrera que correr de la fe en la que nos ayudamos unos a otros en el camino. Y dice que somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros, porque el Espíritu de Dios nos ha sellado como su propiedad a los que somos pueblo de Dios. Y dice que Dios te da la tarea a ti que estás sentado escuchando este mensaje
para capacitarte para que tú equipes al cuerpo de Cristo. Dices, pero yo estoy aquí nada más recibiendo. ¿Yo qué puedo dar? Puedes dar más de lo que crees si te dejas usar en las manos de Dios. De esta manera todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un ser humano completo, completamente maduro, que se conforma o que refleja la plena estatura de Cristo, que se parece a Jesús en su amor, en su compasión, en su disciplina, en que no andas haciendo tranzas, no, si tu palabra, si dices que sí es sí, si dices que no es no, no andas pidiendo prestado a menos que de plano estás en una situación de emergencia y si pides prestado pagas, y si no puedes pagar avisas y te disculpas, y si no haces un plan de pago y aunque sea poquito lo pagas. Si le dices a alguien que vas a ir, vas. ¿Sí? Es tu sí sea sí, tu no sea no. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti y trata a otros como quisieras tú mismo ser tratado. Es bien difícil porque los seres humanos tendemos a ser bien egoístas. Miramos solamente por lo que a nosotros nos importa. Y si no nos importa, si no creemos que no nos beneficia, no nos importa. Es el egoísmo del ser humano. Por aquí la Biblia nos dice que seamos conformados a la madurez de Jesús, que vino a servir, que no pensó solo en Él, que mostró amor, que mostró compasión, que perdonó aún en la cruz cuando le estaban ofendiendo y crucificando. Como Iglesia Vida tenemos un círculo de crecimiento, de pasos de crecimiento. Queremos recibir a la gente con amor, que cuando la gente venga a Iglesia Vida sepan que nos importan, que ustedes nos importan, porque a Dios les importa la vida de ustedes. Que no estamos aquí para controlarlos, presionarlos, sino para echarles porras, ayudarles, orar por ustedes, darles un consejo sabio, mostrarles que hay grupos donde tú puedes crecer, que hay ministerios en los que puedes servir, que si tienes familia en Ecuador, en Guatemala, en otros lugares que no conocen a Cristo, puedes invitarlos a un grupo por Zoom, que se conectan, que crezcan, que conozcan del Señor. Nosotros estamos interesados en la gente, no en qué podemos sacar de la gente. Por eso es que tenemos un ministerio internacional donde ayudamos a gente en Perú, en otros lugares, porque nos importa la gente, porque a Cristo le importa la gente. Y aquí vemos que queremos recibir a la gente con amor, queremos que tomen el primer paso de confiar en Cristo. Si hay alguien entre nosotros, así como le preguntaron a mi papá, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría su alma? Mi papá dijo, no sé. Y le mostraron con la Biblia que Cristo vino a morir por nuestros pecados para que todo el que cree en Él pueda ser perdonado, restaurado en una relación con Dios y tener vida eterna. Y le mostraron con la Biblia pacientemente. Mi papá se metió a leer el Nuevo Testamento y dobló sus rodillas y le dijo, Señor, te necesito, tengo religión, he sido religioso toda mi vida, he estudiado con jesuitas, con maristas, muy católico, romano, pero no sé a dónde voy si me muero. Bueno, quiero que sepas que Dios te ama, que todos los domingos en Iglesia Vida, en el centro de conexión o con cualquiera de nosotros tenemos equipos de personas que pueden orar por ti, explicarte qué es la salvación para que tú le entregues tu corazón a Cristo. Si hoy sientes el deseo de decir, pastor, yo quisiera comenzar a seguir al Señor, saber que camino de la mano de Dios, hoy puede ser el día de salvación. Dice la Biblia que hoy es el día de salvación. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer de entregar tu vida a Cristo. Y queremos que la gente entregue su vida a Cristo. Luego, como ven, tenemos los estudios de integración y se ve una persona saliendo del agua en el bautismo, ¿verdad? Y es importante que ustedes que están en Iglesia Vida tomen los estudios de integración. Son los jueves a las 7, porque se van a integrar en la iglesia, van a echar raíces, van a entender qué es la vida cristiana, cómo orar, cómo leer la Biblia, qué es la iglesia, qué significa ser parte de una iglesia sana, cómo permanecer cuando hay desánimos, tentaciones, cuando la vida nos golpea. Todo eso se aprende en los estudios de integración y vas a aprender también a ayudar a tus familiares. ¿A cuánto les gustaría que su familia en sus países también conociera a Jesús como su Salvador? Levante la mano si es así. Amén. A cada uno de nosotros. Bueno, ahí puedes aprender. Inclusive le puedes decir, hermana, te invito, son unos estudios por Zoom, conéctate, yo voy a estar ahí contigo, ¿sí? Los jueves a las 7. Luego tenemos los grupos de vida en Iglesia Vida. Luego tenemos la manita con un corazón, que significa que parte de la vida cristiana no solo es ser
alguien que viene y se sienta y escucha, porque dijo Jesús, es más bienaventurado dar que recibir. Dios te ha dado dones que debes desarrollar para servir y ayudar a otros. Tenemos que aprender a dar por amor, a ser parte de la obra de Dios, administrar los recursos de tiempo, de recursos que Dios nos ha dado y apoyar por amor voluntariamente. Eso es parte del crecimiento. Y luego seguimos creciendo y tenemos coaching matrimonial, tenemos el seminario bíblico en línea, tenemos entrenamiento para los que guían un grupo pequeño. En Iglesia Vida puedes seguir creciendo a fin de que invites a otros para que experimenten los mismos pasos. Amén. Si estás aquí hace poquito y dices, a ver, ¿de qué se trata esto? Llego y me siento y ¿qué? Ahí está. Esos son los pasos de crecimiento. ¿Cuál paso te falta que tienes que confiar en el Señor? Bueno, aquí estamos para servirte, el centro de conexión para que tomes esos pasos. Dice en Efesios 4:16 que somos el cuerpo de Cristo y por su acción todo el cuerpo crece y se edifica ¿cómo? En amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos. ¿Sabes que ahí estás tú en ese versículo? En ese versículo estás tú. Tú eres uno de esos ligamentos que pero yo nada más aquí vengo. Pues sí, pero Dios no ha terminado su obra en tu vida. Dios no te hizo solo para asistir a una iglesia. Dios te hizo para ser la iglesia, para ser el pueblo de Dios, el pueblo en el cual es un sacerdocio santo, un pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que según la actividad propia de los líderes, dice, no, de cada miembro. Bueno, estas son las 4 cosas que nos dice Primera de Tesalonicenses 5:14. Número 1, léanlo conmigo, amonesten a los indisciplinados. Número 2, animen a los desalentados. Número 3, sostengan a los débiles. Número 4, sean pacientes con todos. Esto es el mensaje de Dios para nuestras vidas en este versículo. Comienza diciendo, les exhortamos, hermanos. Me llama la atención que no dice les exhorto a los líderes de la iglesia. Tenían 6 meses de ser cristianos. Se acababan de convertir de adorar ídolos en Grecia a venir a Cristo. Y vemos que la responsabilidad de cuidado espiritual no es únicamente de los líderes, está delegada a todos. Por eso en el verso 11, 3 versículos antes, les había dicho, anímense y edifíquense unos a otros. ¿Sabes lo que es edificar? Construir. Como cuando estás haciendo una pared, poniendo la mezcla, ¿no? Poniendo la mezcla, poniendo un ladrillo y pones otra mezcla, pones el ladrillo. ¿Y sabes quiénes son los ladrillos aquí? ¿Quiénes son los ladrillos en el edificio que está construyendo Dios? ¿Quiénes somos? Nosotros. Dice Pedro, somos piedras vivas, ¿sí? Edificados sobre el fundamento de la piedra angular que es Cristo Jesús. Entonces Dios está construyendo un edificio para proclamar su nombre. Dice en Romanos 15:14, hermanos, yo sé que están llenos de bondad y conocimiento y saben aconsejarse. ¿Los líderes solamente? Unos a otros. ¿Pero qué se necesita para saber aconsejar a otros? 2 cosas veo ahí en Romanos 15:14. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuál es la primera? Bondad. Bondad es buscar el bien, el bienestar de la persona que está a nuestro lado. Si no tenemos bondad, no nos va a importar. Pues está tomando malas decisiones, pues allá ella, ¿no? Y no me voy a meter en broncas, le digo. A nadie le gusta que le digan que está uno tomando una mala decisión. Claro que hay que tener tacto y amor para saber decirlo, ¿no? Como decíamos la semana pasada, de que fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Entonces, luego dice conocimiento, bondad, y la segunda es conocimiento. Necesitas conocimiento para crecer y sobrepasar las circunstancias difíciles y crecer en el amor. El Colosenses 3:16 dice Pablo que la palabra de Cristo, sus enseñanzas, su mensaje. ¿Y dónde está la palabra de Cristo? En la palabra de Dios. Dice que la palabra de Cristo permanezca siempre. ¿En dónde? ¿En el pastor nada más? En ustedes. Dice, con todas sus riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos a otros. ¿Con qué? Hay algunos que tienen unos consejos malísimos, ¿no? Con toda sabiduría, con inteligencia.
Entonces, cuando vemos esto en la Escritura, podemos constatar lo que está haciendo el apóstol Pablo en el verso 14, cuando dice, les exhortamos, hermanos. Entonces, el llamado de Dios para estas cosas, ¿es solo a los pastores o a los líderes? ¿O es para ti? ¿Para quién es? Para cada cristiano, según la Escritura. Por eso dice, les exhortamos, hermanos. Muy bien. Lo primero es, amonesten a los indisciplinados. ¿Alguien necesita un casco aquí? Para las pedradas que vienen, ¿no? Amonesten a los indisciplinados. Pero también, si tú eres indisciplinado, pues disciplínate, ¿no? Porque ¿cómo vamos a ayudar a otros si nosotros mismos somos indisciplinados? Ahora, la palabra es atactos en griego, que significa alguien indisciplinado, alguien sin orden, sin orden, alguien desordenado, alguien negligente en hacer lo que debe hacer, o alguien rebelde en observar lo que Dios pide que hagamos. Algo que observamos en la carta de los tesalonicenses es que algunos habían dejado de trabajar. Pues si Cristo va a venir, ¿para qué trabajo, no? Pero luego llegaban con la hermana y decían, hermano Jimmy, ahí te caigo para comer en tu casa. Y de repente no se salía de su casa. Y hermana, échele otra torta y échele unas quesadillas y órale. Y entonces algunos estaban cargando la mano con otros, abusando de su bondad. Y Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Eso dice Pablo. Entonces quizá algunos de ellos estaban siendo cargas, estaban indisciplinados. Algunos comentaristas bíblicos piensan que esto puede estar sucediendo, pero se aplica en general a todo aquel que no es disciplinado y ordenado en las cosas de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que la vida cristiana requiere disciplina? ¿Sí? Dice la Biblia, ninguna disciplina al presente parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto de paz y de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es cuando están los coaches, ¿no? Y dame 100 sentadillas y dame 30 lagartijas y vamos equipo a correr, y está el equipo fortaleciéndose, ¿no? Y de repente llegan a ser campeones estatales. ¿Por qué? Porque están bajo disciplina y sudando y llorando, y hasta algunos devuelven porque no aguantan la disciplina física del entrenamiento. Y como dicen los coaches, tengo que hacerte hacer lo que no quieres hacer para que logres ser lo que siempre has querido ser. Y a veces la disciplina sí es, pues no, ahí tengo mi Biblia arrumbada, llena de telarañas, ¿no? No la he leído, no tengo disciplinas espirituales de apartar un tiempo con Dios, de apartar un tiempo con mis hijos para, aunque sea algunas noches de la semana, antes de dormir, ¡hey familia! No puedo chiflar tan fuerte, ¿no? Véngase para acá, todos. Y vamos a leer la Biblia y vamos a orar juntos, ¿no? Se requiere disciplina. Pero también hay algunos que son medio rebeldes, ¿no? Que causan problemas, que son críticos. Hay gente que se desanima del ministerio por una persona desordenada en la iglesia, indisciplinada, que está haciéndoles la vida difícil. Cuando alguien no tiene un carácter sujeto a Cristo, puede causar mucho daño y lastimar la vida de otras personas. Entonces la Biblia nos habla que en las iglesias vas a encontrar gente que es indisciplinada y desordenada. ¿Cuántos de ustedes saben que estar en una iglesia no te hace automáticamente que todo el mundo está caminando bien con Dios? ¿Estamos de acuerdo? Somos seres humanos imperfectos. Y hay algunos que están más dejándose moldear por Dios que otros. Y dice que los amonestemos. Nouteteo es la palabra griega, que significa exhortar, advertir, aconsejar. Me encanta porque en el idioma de la Biblia la palabra nous significa mente, y titemi significa colocar la mente, ¿sí? Ayudar a alguien a poner su mente o sus pensamientos en el lugar apropiado. Razonar con alguien para volverse a Dios y elegir hacer lo correcto. Eso es amonestar, ¿sabías? Cuando amonestamos a nuestros hijos, ¿cuántos de ustedes tienen hijos perfectos? Cuando amonestamos a nuestros hijos por desobedientes, porque están tomando malas decisiones, eso es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Ayudarles a colocar sus pensamientos en el lugar correcto. Y cómo cuesta, ¿verdad? Nadie aprende en cabeza ajena, a veces se tienen que dar de golpe solos. Pero dice, ayudarles a poner su mente en el lugar correcto. Entonces, cuando tú ves a alguien que está desordenado en su vida, tomando malas decisiones, alejándose de Dios,
y sabes que es un creyente que venía a la iglesia antes, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer con ellos? Amonestarles. ¿Quién se anima? Cómo cuesta trabajo, ¿verdad? Porque dices, no les va a gustar a la gente que le diga eso, pero no significa necesariamente regañarlos de una forma mala, sino ayudarles a colocar su mente, ¿sí?, en el lugar apropiado, porque nos sentamos a hablar con ellos, motivados por el amor, no por el juicio, con el propósito de que ellos vivan en la libertad de Dios y sean sanados. Amén. ¿Ok? Bueno, los ociosos, desordenados o indisciplinados decidieron en la iglesia no responder a la enseñanza y el ejemplo de vivir en la voluntad de Dios. Se negaban a prestar atención a las enseñanzas y corrección. A veces sí hay gente en las iglesias, ¿no?, de parte de Dios. Y mira lo que dice la Biblia cuando habla de la necesidad de seguir a Cristo. Es una disciplina. Léanlo conmigo todos, por favor, y así sirve que se despiertan. Si ve a alguien que está al lado durmiéndose, dele un codazo santo en amor. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, léalo conmigo, si alguno quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. O sea, ¿quieres ser feliz a tu manera en el pecado? Y como pastor he visto tantas historias horribles de familias que se alejaron de Dios y luego terminaron cometiendo infidelidad y luego terminaron divorciándose, perdieron su negocio, su dinero, todo lo que habían construido por causa del pecado, porque andaban buscando tener una mejor vida, pero sin Dios. Y dice la Biblia que cualquiera que le diga, Dios, aquí está mi vida, quiero servirte porque tú eres bueno, porque solo en ti encuentro paz, porque nadie me puede dar lo que tú me das, Señor, porque creo en ti aun cuando es difícil y no veo, Señor, porque tu palabra dice que tú puedes crear ríos en el sequedal. Señor, te sigo no porque me des, sino porque ya me has dado la vida y porque lo mereces que yo te sirva. Y cuando uno entrega la vida al Señor, dice la Biblia que encontraremos nuestra vida. Pero cuando quieres encontrarla a tu manera sin Dios, ¿qué dice? La perderás. ¿Sí? Bueno, la segunda cosa es animen a los desalentados. Y si tú estás desanimado, ¿qué quiere Dios que haga? Anímate, ¿sí? Mira, los tesalonicenses sufrieron adversidad y eso lo vamos a ver. Algunos sufrieron la muerte de seres queridos en el capítulo 4. Y las aflicciones y las pérdidas, hermanos, pueden traer mucho desánimo y debemos animarles a esas personas que están desanimadas a no darse por vencido. Mira lo que dice en el verso 6. Ustedes por su parte siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor Jesús, que fue rechazado y sufrió, y recibieron el mensaje de Cristo. Mira qué lindo lo que dice. ¿Había sufrimiento? Sí, dice que en medio de grandes sufrimientos. Pero ¿cómo recibieron el mensaje de Cristo a pesar de los sufrimientos? Con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos. ¿Cuántos de ustedes saben que es posible el gozo de Dios, el consuelo y el gozo de Dios en medio aún de las situaciones difíciles de la vida? ¿Y sabes quién hace eso? ¿Quién dice la palabra de Dios que lo hace? El Espíritu Santo, nuestro consolador. Y si tú eres un hijo o una hija de Dios, la Biblia dice que tú has sido sellado con el Espíritu Santo, que Dios está contigo aún en los momentos difíciles y que Él no te va a dejar. Y dice que a ustedes que abandonaron a los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle. Verso 14, siguieron el ejemplo de las iglesias que están en Judea, ya que, ¿qué cosa? Sufrieron a manos de sus compatriotas. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando ahorita quizá un momento de sufrimiento en algún área? O rechazo de tu familia, o alguna lucha en tu corazón, alguna situación familiar, alguna situación económica. La salud nos quita a veces el gozo cuando nos encontramos con enfermedades con las que lidiamos. Y en el verso 3 dice, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. ¿Y qué dice Pablo? Y así sucedió. Aquí en Iglesia Vida no te vamos a decir
y tú eres cabeza y no cola y vas a ser prosperado y bendecido. Dios prospera muchas veces. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Pero Dios no está, el mensaje de Cristo no es un mensaje vacío y materialista de que tus bolsillos se van a llenar de dinero. El mensaje de Dios es que vas a vivir en el centro de su voluntad, que Él va a llenar tus necesidades emocionales, que Él va a estar contigo, que Él te va a capacitar para ser útil en su obra, que Él va a traer madurez a tu vida y va a cuidar de ti, de tu familia, que caminen con el Señor. Es lo más importante. Entonces vemos, y luego en el verso 13 dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Santos en el Señor, creyentes que se nos han adelantado. Pero gloria a Dios porque hemos creído en aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y sabes qué? Lo probó porque se levantó de la muerte. Y estamos en el año 2024, después de este personaje histórico que es verdadero Dios y verdadero hombre, que vino a este mundo para salvarnos. Y hay sufrimiento en este mundo. Vamos a enterrar a mucha gente más de ustedes, perdón, pero es la verdad. Y si no, les va a tocar enterrarme a mí. Pero así es la vida. Y sabes una cosa, en medio de estos sufrimientos, cuando llega la pérdida de seres que amamos, nos da ganas de hundirnos en una depresión. Creo que C.S. Lewis, el ateo que no creía en Dios, que fue profesor de Oxford, Inglaterra, que escribió las Crónicas de Narnia, este hombre que escribió Mere Christianity, una serie de mensajes en la BBC de Londres en la Segunda Guerra Mundial, hablando de qué es el cristianismo y por qué el cristianismo es un mensaje confiable, por qué sabemos que podemos creer en Dios. Era un intelectual, C.S. Lewis, y le tocó ver la pérdida de su esposa al cáncer, y le tocó sufrir grandes cosas y escribir y reflexionar acerca de por qué un Dios bueno permite un mundo donde sufrimos, donde tenemos la pérdida. Y alguien le preguntó en cierta ocasión, cuando acababa de morir su esposa y estaba en gran agonía, y en ese instante le preguntaron: pero tu fe te es de conforte. Y en ese instante él dijo: en estos momentos mi fe no me sirve de nada. Así lo dijo, porque es el dolor y la agonía de perder a alguien que amas. Pero después pudo reflexionar y ver cómo el Señor trae confort y la esperanza de la vida eterna, pero es difícil. Y los tesalonicenses, al observar lo que está pasando en la carta, cuando dice que nosotros animemos a aquellos que se encuentran pasando por una situación de aflicción o de necesidad o de dolor, estos cristianos no necesitaban ser amonestados, sino animados. Debemos animar ¿a quiénes, iglesia? A los desanimados. Y a veces no podemos hacer mucho más que estar con ellos y decir: estoy orando por ti. O compartirles un versículo de la Biblia. No es que no puedo dormir. Mira, dice el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Mira lo que dice Filipenses 4. Dice: regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Dice: por nada estén afanados o desmedidamente preocupados, iglesia. A lo mejor hay alguien que necesita ahorita este mensaje. Dice: sino sean conocidas sus peticiones a Dios con oración y ruego y con acción de gracias. ¿Sí? No estamos donde quisiéramos estar, pero gloria a Dios que no estamos tan amolados como otras personas en el mundo, que daríamos todo por estar donde estamos ahora. ¿Sí? Gracias a Dios que tenemos vida. Siempre será mejor existir y sufrir que nunca haber existido. El existir es un reto y Dios te da la posibilidad de buscarle y tener vida en él. Entonces dice la Escritura que nosotros animemos a los desanimados que están en peligro de darse por vencidos. Hace 3 semanas atrás hablé con un muchacho que me dice que se intentó quitar la vida, pasó por una situación muy difícil, le pidió perdón al Señor y aquí está de pie en medio del dolor, de dificultades. Y hay gente que busca esa salida falsa. Hay que animar y cuidar a aquellos que están a punto de tirar la toalla. Pero también la Biblia nos dice: sostengan a los débiles. ¿Alguna vez te has lastimado un pie que necesitas muletas o no? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes estaban con muletas o con un yeso en el pie? ¿Sí? Yo también. Y a veces necesita uno ayuda, ¿verdad? Apoyarse, ayúdame. Y vas con alguien ayudándote. Bueno, eso es lo que está hablando, que sostengamos a los débiles. Que en la iglesia a veces hay gente débil o gente inmadura
que necesitamos ser pacientes con ellos y decirle, aquí está mi hombro, ven acá, ven, te ayudo. Así se camina la vida cristiana, ¿sí? No todo va a ser perfecto, va a haber luchas, va a haber dificultades. Cristo no dijo que nada te iba a pasar, sino dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero confiáramos porque Él ha vencido al mundo. También dijo que en Cristo somos más que vencedores. Él también es bueno. Adelante, pon la mirada en el Señor. Asthenes en griego, sin fuerza, débil, físico, moralmente enfermo, viviendo en un estado de debilidad, sin la fuerza adecuada y por lo tanto frágil, débil, enfermizo, quizá por falta de madurez. ¿Alguna vez has conocido a un cristiano frágil, inmaduro, que luego se debilita? No, ya no voy. ¿Por qué no voy? Se me descompuso el carro. Si Dios estuviera conmigo, ¿por qué se me descompone ahora el carro? Ahora que busco a Dios. Pues ¿qué crees? ¿Que vienes a Cristo y Dios te hace Iron Man o qué? Dios hace Iron Man tu carro y nada le va a pasar. Y si estás en Cristo, ni siquiera te vas a tropezar con una piedra y te vas a raspar la rodilla. No. En la vida sufrimos, en la vida nos caemos, en la vida nos golpeamos y nos golpean. En la vida te cortas y sangras. Pero hay una diferencia enorme cuando Cristo está presente, porque su paz cubre tu vida y tu corazón, porque hay una esperanza y no estás viviendo por vivir, porque conoces a aquel que te dio la vida y que te ama y que en su nombre somos más que vencedores y que ni los sufrimientos nos pueden separar de su amor. En Mateo 26:41 dice: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es la misma palabra en griego que cuando dice sostengan a los débiles. La carne es débil. Ay, me tentaron, pum, caí, ¿no? Y la Biblia dice, ¿qué tenemos? No, es que es más fuerte que yo la tentación. No. ¿Qué dice Jesús que tenemos que hacer? Estar alerta, sí, orar. Mira lo que dice, voy a leer rápido este versículo, lo que dice: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. Debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien con el fin de edificarlo. ¿Sabes qué? Este pasaje es muy bueno, ¿sabes para quiénes? Para los padres, los que somos papás. ¿Cuántos son papás de ustedes? ¿Sí? ¿Cuántos quieren el bienestar de sus hijos? ¿Cuántos a veces batallamos con algunas decisiones de nuestros hijos? Que a veces hay rebeldía y rachas que no podemos creer lo que sale de la boca de nuestro hijo, de nuestra hija. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Tienes que ser paciente. Y a veces queremos, híjoles, nos sacan la carnalidad, ¿no? Nos sacan el viejo hombre, el viejo yo, ¿sí? Como aquella niña que dijo: papá, ¿qué pasa si salgo con mi domingo 7? El lunes 8 te la vas a ver conmigo con todo, ¿no? Dice la Biblia que debemos corregir a nuestros hijos y disciplinarlos con el fin también de ayudarlos, de edificarlos, de hacerlos fuertes y de construirlos. Y a veces en la disciplina podemos correr el riesgo, y todos en un momento de rebeldía de nuestros hijos, de querer, de enojarnos tanto que cuando los corregimos los estamos destruyendo su alma. Ahora, a veces se merecen unas buenas: no te voy a dar el celular, te voy a quitar estos privilegios, si vives acá estas son las condiciones, y vas a tener que abrocharte el cinturón y decir: aquí va a haber reglas por amor. Y no se te olvide decirles: por amor, porque te amo, porque me importas. Porque si solamente regañamos, le decimos: eres un bueno para nada, no vas a triunfar, te va a ir mal en la vida, te va a ir mal. Pero Dios quiere que recordemos que así se nos pasó la mano: perdóname hijo, perdóname hija, todo lo que yo te digo es porque te amo y te quiero y quiero tu bien. Porque te amo, por eso pongo estas reglas en la casa, ¿sí? Y mi propósito es que te vaya bien en la vida. El propósito de ayudar a los débiles, de sostener a los débiles y a los indisciplinados y todo, es la edificación de la iglesia. Y queremos edificarlos con el fin de edificarlos, porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo, ¿sí? Y a veces en la iglesia este ministerio lo hacía yo, se lo dieron a otra persona, me voy de la iglesia. Espérate, la iglesia no se trata de ti, se trata de Cristo. Si Dios levanta a otros, gloria a Dios, es más bella, ayúdales, ¿no? Con el fin de edificarlo, porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo. Y Dios los ayude a ustedes a vivir ¿en qué? En armonía. ¿Has oído a alguien que toca mal el violín? O cuando viene un niño y toca las teclas del piano, ta, 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 horrible, ¿no?
Pero cuando alguien sabe tocar, se oye armonía. Combina todo de una manera hermosa. Entonces dice, para que haya armonía en la iglesia unos con otros, conforme al ejemplo de ¿quién, iglesia? De Cristo Jesús. Y por último, sean pacientes con todos. Híjoles, esta es muy difícil. ¿Cuántos dicen, hermano, yo batallo con la paciencia? No le diga a Dios, Señor, dame paciencia, porque te va a llenar de problemas para que aprendas paciencia. Sean pacientes con todos. Si eres impaciente, desarrolla paciencia. Esta palabra, macrotumeo, significa ser tolerante o paciente, un temperamento que prolonga y posterga enojarse. ¿Qué dice la Biblia de Dios? Que Él es lento para la ira y grande en misericordia, ¿sí? Todo hombre sea, dice Santiago, lento, pronto para oír y lento para airarse, para enojarse. Somos al revés, ¿verdad? Somos, no te quiero oír y me voy a enojar contigo, ¿no? Ser tolerante o paciente es un temperamento que prolonga y posterga enojarse, que muestra paciencia dirigida por Dios. Hermanos, bienvenidos a Iglesia Vida, una iglesia sana que ama y sirve a Dios, haciendo seguidores de Jesús. Amén. ¿Y sabes quién es la iglesia? Diga, yo soy la iglesia. Cada uno de nosotros somos el pueblo del Señor rescatado por su gracia. ¿Con cuántos de ustedes el Señor mostró misericordia? Y a veces nosotros no mostramos misericordia para la gente que falla, ¿verdad? ¿Sí? Dice la Biblia. Entonces vamos a resumir lo que vimos. Ok, espero que haya valido la pena en nuestro corazón exprimir este versículo 14. 3 situaciones que te estancan espiritualmente y dañan la vida de otros, por lo menos en ser un mal ejemplo, porque hay gente viendo tu conducta. ¿Cuáles? Número 1, indisciplina o desorden. Habla de los indisciplinados o desordenados. Número 2, desánimo o desaliento. Y número 3, debilidad o inmadurez. Me voy, no me gusta, ya no le hablo, le hago cara de fuchi, de feo, estoy desanimado, ya para qué voy, ya no quiero ir, tenía ganas, pero ahora ya no tengo ganas. Y somos guiados de aquí para allá por todo viento, ¿no? Por todo viento de nuestras emociones. Entonces vemos que la indisciplina o desorden es un problema de rebeldía y desconsideración. Porque no disciplinas tu vida para que ver la gloria de Dios en tu familia, en tu matrimonio. El aprender a amarse a pesar de las dificultades, a perdonar, a ser tolerante, a ver por el bien de tus hijos. A veces lees la Biblia, muchas veces no lo haces. Vienes a la iglesia una vez al mes o dejas de venir. Indisciplinado o desordenado. Ay, a mí no me van a decir lo que yo tengo que hacer. Si yo quiero en la fiesta que pongan tequilas y cerveza, no me importa que el pastor nos aconseje que no, yo lo voy a hacer porque mi familia lo espera, ¿sí? Indisciplina o desorden es rebeldía y desconsideración. Desánimo o desaliento es un problema de emociones y sentimientos que están al volante de tu vida. Somos tan emocionales, tan frágiles. Hoy me siento feliz, mañana me quiero morir. Así nos pasa. Debilidad o inmadurez, hay falta de crecimiento y de fe en tu vida. ¿En qué te habla el Señor que tienes que trabajar? Y si lo ves en otros, mira lo que dice la Escritura que hay que hacer. Si ves hermanos ahorita mismo que conoces que están con indisciplina o desorden, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? En amor entre nosotros, amonestar. Si ves hermanos en Cristo que están desanimados o desalentados, tirando la toalla, que ya no se congregan, que están pasando por un momento, que dejaron el ministerio, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Animarlos. Si ves personas que son débiles o inmaduras, ¿qué tenemos que hacer? Ser un sostén o un apoyo, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Si tú estás así, con indisciplina o desorden, iglesia, arrepiéntete y cambia. No vivas en el desorden, vive en la victoria que Cristo tiene para ti. Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Dios bendice a aquellos que se someten a su voluntad y le aman y ven su sabiduría en su diario vivir. Si estás desanimado, desalentado, Cristo venció. Ni lo alto ni lo bajo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Si estás en debilidad o inmadurez, ya crece y madura. No, pero es que pasa con los nuevos cristianos. No, aunque tengas 30 años. Hay cristianos que tienen 30 años en la iglesia y son niños espirituales inmaduros en sus emociones, en cómo reaccionan con otros, en que no tienen solidez. Porque cuántos años tienes de ser cristiano no significa que seas maduro en Cristo. Decídete a crecer y madurar. Si no estás en un grupo de vida, ve a un grupo de vida. Si no has tomado los estudios de integración, conéctate los jueves, te va a hacer mucho bien. Y ser paciente con todos, porque todos tenemos áreas en las que otros deben tenernos paciencia y todos podemos fallar. ¿Sabías eso? Cuando se trata de nosotros, ponemos 1000 excusas y justificaciones de por qué lo hicimos, por qué no lo hacemos, por qué no fue nuestra culpa. Pero cuando se trata de lo que hizo nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos en Cristo, damos 1000 razones de por qué son culpables. ¿Sí? Tendemos a achicar nuestras faltas y hacerlas chiquitas y a agrandar las fallas de los demás. Pero la Biblia dice que debamos ser pacientes con todos. Y con esto termino. Mira lo que dice Gálatas 6:1 al 2. Hermanos, si alguien es sorprendido en una falta o en pecado, ustedes que son espirituales deben, no que lo haga el pastor. Bueno, la Biblia dice ustedes, tú eres parte de la solución. Con una actitud castigándolo, que cómo es posible que hizo eso, con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede fallar y ser tentado. Es la gracia de Dios la que nos tiene aquí. Ayúdense, que el pastor los ayude. Ayúdense, ¿quiénes? Unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley que realmente importa. De todas las leyes de la Torá y de Moisés, la que importa más es la ley de Cristo. ¿Y sabes cuál es la ley de Cristo? Ámense los unos a los otros. Y con esto sabrá la gente que son verdaderamente mis discípulos. Tremendo mensaje, ¿verdad? El que el Señor habló a nuestras vidas hoy. Por lo tanto, mis amados hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo que hacen para Dios y los unos para los otros no es en vano. Vamos a inclinar el rostro y orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje de 1 de Tesalonicenses 5:14. Dios, hace tanta falta en nuestras iglesias, en todas partes, Señor, que practiquemos la vida cristiana donde nos cuidamos, nos exhortamos, nos ayudamos, nos preocupamos unos por otros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos desalentamos fácilmente. Muchas veces somos débiles, Señor, inmaduros. Oh, Señor, a veces somos indisciplinados y andamos desordenadamente para contigo. Te pedimos que nos ayudes a vivir vidas de compromiso, de entrega, de amor. Gracias porque eres paciente y misericordioso. Gracias porque nos perdonas, Señor. Te pedimos que tu luz brille en este lugar, en esta iglesia. Que tú levantes hombres y mujeres y jóvenes que te aman, que te sirven y que quieren ayudar a otros. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón en algún área y quieres tomar un paso de fe, decirle: Señor, yo quiero mejorar en estas áreas, Señor, o quiero ser un instrumento para ayudar a otros cuando otros se desaniman, se desalientan. Usa mi vida, Señor. Pone el amor en mi corazón para tenerles de cerca, orar por ellos, para animar a aquellos que dejaron de venir o aquellos que están pasando una dificultad. Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos, que como parte del cuerpo de Cristo tus brazos de amor sirvan, que mi vida sean como unos brazos que abrazan a esa persona, que les ayude, Señor, que pongas palabras en mi boca, que me llene de la palabra de Cristo y de tu sabiduría para ayudarles, Señor. Y Señor, comienza trabajando en mi propio corazón. Si Dios habló de tu vida, levanta tu mano ahí, dile: Señor, aquí está mi vida, usa mi vida para tu gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Para eso estamos aquí. Gloria a Dios, para ser moldeados por la palabra del Señor y crecer y ser usados para gloria de su nombre. Señor, gracias por tu pueblo santo. Gracias por mis hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por la familia que somos en Jesús. Gracias por lo que estás haciendo y continuarás haciendo entre nosotros. Solamente a ti, Señor, y únicamente a ti toda la gloria. Te amamos, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén.